Tenemos con nosotros a nuestro invitado, ex jugador de rugby, de fútbol profesional. Está con nosotros Martín Terán, soy Diego. Te damos la bienvenida a Penal Sin Barrera. Martín, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo andan? Un gusto, muchas gracias por invitar. Un placer tenerte, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien acá estamos bien. Venimos de una primera hora muy dinámica, con mucha información de la selección argentina, de todo un poco. Así que, bueno, estás en Tucumán, ¿no? Sí, acá en Tucumán, en mi casa, acá con unos cuantos hijos míos. Así que, bueno, un gusto. Contanos un poco de tu actualidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás practicando algún deporte? ¿Te volcaste por ahí al pádel, tenis? ¿Alguna cosa? Y bueno, mirá, hoy por hoy estoy medio complicado con el deporte, ¿no? Tengo una artrosis de cadera que me está matando. En algún momento me tengo que hacer un reemplazo de cadera, pero bueno, todavía me sigo moviendo, juego un poco al tenis, un poco al pádel, al golf, pero bueno, al fútbol, que es lo que más me gusta, digamos, ya me cuesta. Ya te diría que soy como una planta, porque ya no me puedo mover mucho, así que se complica un poco, ¿me entendés? Pero bien, estoy en una edad ya difícil, pero lindo, che. Sí, acá yo dejé el año pasado de jugar al fútbol porque también un poco de artrosis y las rodillas. Ya cuestas ahí para los costados, porque en otros deportes seguís la pelotita, pero acá te viene gente del costado y ya con las rodillas mal se hace peligroso. Sí, no se puede sacar la pata para ninguno de los costados. Esto es, bueno, difícil, pero bueno, todavía uso un poco la maña, digamos, algo juego, pero no como a mí me gustaría, ¿no? Me hubiese gustado jugar muchos años más, ¿no? Claro, y sí, obvio. Martín, de chico, ¿qué te tiraba más, el rugby o el fútbol? No, nosotros, digamos, mi familia es una familia de rugby, ¿no? Nosotros somos dos hermanos, 9 mujeres y 3 varones, y digamos, toda la vida hemos sido de rugby, ¿no? Mis hermanas eran grandes jugadoras de hockey, y bueno, y yo y mis 2 hermanos más también hemos jugado mucho al rugby de chico, ya que mi papá ha sido uno de los fundadores de Tucumán Rugby, ¿no? Ha sido un gran jugador y bueno, ha visto eso de estar todo el día en el club y todas esas cosas. Me tiraba mucho el rugby, pero bueno, todo el mundo sabe que a mí el fútbol también me encanta, ¿no? Te diría que muchísimo. ¿Y cómo fue llegar? Imagino, obviamente habrás jugado en la selección de Tucumán antes de jugar en los Pumas. No, y antes de jugar en la primera de su club, si no me equivoco, ¿no, Martín? Claro, ¿no? La historia mía es muy particular, ¿no? A ver. Todos, digamos, yo toda mi vida jugué en Tucumán Rugby, y bueno, yo hasta los 15 años era un chico que jugaba bien, pero me faltaba soy de un físico chico, y bueno, me acuerdo patentes que cuando cumplí 17 años, volví de unas vacaciones, he visto la playa, que esto, que el otro, y de repente ya era un tipo más rápido, tenía una velocidad distinta, y bueno, yo sí, como dicen ustedes, tuve la suerte, digamos, yo jugué primero en el seleccionado, de primera, digamos, en el seleccionado de mayores, antes que jugar en la primera de mi club. Y eso que en mi club en ese momento había 8, 9, 10 winners que eran tremendamente muy buenos jugadores, ¿no? Y bueno, siempre digo que tuve la suerte que en ese momento estaba Alejandro Petra, Galindo y Castillo, y bueno, me buscaron y bueno, con 18 años empecé a jugar en el seleccionado antes que la primera de mi club. ¿Y cómo eran esos duelos con Buenos Aires? ¿Mucha pica? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo como te digo, tuve la suerte de jugar una época de gloria de Tucumán. Yo jugué 8 campeonatos argentinos y salí campeón en 6 o 7, ¿me entendés? Y con Buenos Aires, digamos, eran partidos durísimos, los queríamos ganar siempre, pero bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, tengo muchísimos compañeros ex Puma,
o jugadores que jugaban en el Selección de Buenos Aires, que son muy amigos míos, así que la verdad que después de la cancha, que nos matábamos a palos, pero después terminábamos y éramos todos amigos y siempre dispuestos a lo que uno necesite, estar a disposición, ¿no? ¿Y cómo te llega? ¿Dónde te agarra la primera convocatoria a los Pumas? ¿La esperabas? ¿Te tomó por sorpresa? No, la verdad que me acuerdo que yo no estaba, digamos, en el plantel de los Pumas, y en el año 91 jugamos un partido acá con la cancha de Atlético con los All Blacks. Me acuerdo que jugamos un día martes, y bueno, ha visto esos partidos que, bueno, la verdad que jugué esos partidos que te salen todas las cosas bien. Jugué un partido espectacular, y bueno, me acuerdo que a esa misma noche Lucho Gradín me dice, viajás mañana a Buenos Aires porque vas a jugar el sábado contra los All Blacks de vuelta. Así que bueno, fue todo muy rápido, y bueno, creo que desde el primer día que vestí la camiseta de los Pumas, digamos, me acuerdo patente en la cancha de Vélez el sábado, hice 2 o 3 jugadas que, ¿has visto eso? Cuando levantas al público y bueno, la gente me empezó a aplaudir, esto que el otro, no sé si será porque me veían chiquito, no sé qué cosa, pero bueno, eso a mí me agrandaba más, ¿no? Hasta el día de hoy, digamos, siempre me gustó jugar con canchas llenas, y cuando había cancha poca gente me desmotivaba, ¿no? Así que vos imagínate que no hacía ninguna presión para mí, ¿no? Buenísimo. Qué lindo, Martín. Y cuando llegaste ahí a jugar contra los All Blacks, al poco tiempo ya era la convocatoria para el Mundial del 91 y quedaste directamente en la lista, ¿no? Claro, jugué esa serie de test match con los All Blacks. Creo que jugamos una serie con Francia, si no mal recuerdo, y sí, ahí nomás viajamos al Mundial, ¿no? Para mí era un equipo joven con muchísimas figuras, ¿no? Que después han sido todas consagradas, ¿no? Digamos, no nos fue bien en ese Mundial, pero después de ese equipo surgieron muchísimas figuras para los Pumas que después han hecho historia en los Pumas a lo largo de los años, ¿no? Tenés un gran amigo mío en ese plantel de los Pumas del 91, que fue el único que no entró. ¿Sabés quién hablo, no? Un gran amigo tuyo. A ver, no sé quién es el que, a ver, decime. Jugaba de medios crown. ¿De medios crown? ¿Agustín Zanoni? Exactamente, no. Sí. Agustín fue el único que no entró, lo volvemos loco. En la camada, somos de la misma camada y siempre lo volvemos loco. Que es el único que no entró. Mirá vos qué gran tipo, Agustín, la verdad que gran lo quiero tipo. Muchísimo. Sí, sí. Hace mucho que no lo veo, pero siempre conmigo ha sido muy especial, la verdad que he compartido muchas concentraciones con él, así que sí, tenés razón. Ahora que me decís, es el único que no puedo jugar ese Mundial, ¿no? Pero el tipo siempre predispuesto, la verdad que un tipo divino, ¿no? ¿Y cómo fue la experiencia esa, Martín, de convivir ahí con los Pumas en un Mundial? Más allá de que los resultados obviamente no fueron los esperados, o tal vez no se tenía una expectativa mucho mejor, tal vez sí ganarle a Samoa, ¿no? Pero la expectativa de ese Mundial era ir a competir igual a igual, era tratar de pasar, o ¿cómo fue? No, sí, la verdad que hicimos un buen papel. Nos tocó debutar con Australia, bueno, que era el equipo del momento, y bueno, creo que perdimos 29-12, 29-15. 32-19. En todo momento estuvimos en partido con ellos, ¿no? Y después Samoa fue un partido duro. Nosotros pensábamos que ese equipo le ganábamos, y bueno, y Gales creo que nos ganó porque eran locales, ¿no? La verdad que impresionante ese día la cancha de Gales, un día de lluvia, la noche, la verdad que ha sido complicado, pero nosotros íbamos con perspectivas de clasificar, ¿no? No se nos dio, pero
pero era un equipo, como te digo, lo bueno de ese equipo es que han surgido figuras importantísimas después. Sí, y tenía una muy buena cantidad de tucumanos, justamente por todo lo que venías diciendo de la cantidad de veces que Tucumán había ganado el campeonato argentino. Había como 8 o 9 tucumanos, ¿no?, en el plantel. Y sí, claro, sí, seis seguro. 6, 7 tucumanos había, ¿no? Sí, en ese momento veníamos con una racha de 2 o 3 campeonatos argentinos y sí, hemos ido varios tucumanos y creo que así, bueno, no sé si en el primer mundial hubo 1 o 2 tucumanos, pero después 6, sí, 6, 7 tucumanos, sí. Y mantuviste la buena performance tuya, digamos, como para durar y jugar otro mundial más. ¿Cómo fue ese periodo? Sí, la verdad que, bueno, como vos todos saben, digamos, ese mundial, digamos, empezar con 2 tries contra Australia, después meterle un try a Samoa, eso me ayudó muchísimo en mi carrera y bueno, después hice muchas giras, después hicimos esa gira gloriosa que digo yo, que fue la gira a Francia en el año 92, que ganamos todos los partidos, le ganamos a Francia, la primera vez que le ganamos a los Pumas a Francia, y yo creo que ahí se empezó a consolidar un equipo bastante importante, y que bueno, casi todos de ese plantel llegamos al Mundial 95 con una expectativa enorme. Ahí te diría que nosotros pensábamos que llegábamos, que clasificábamos y llegábamos mucho más de lo que nos pasó, ¿no? Yo creo que para mí el pack de forward del año 95 para mí ha sido uno de los packs más fuertes, más importantes que tuvieron los Pumas a lo largo de la historia, ¿no? Era un pack que te llevaba puesto, pero bueno, no tuvimos suerte tampoco, perdimos, como te digo, también con Inglaterra, ahí nomás, 18-12, un try, 2 try, y bueno, ahí nos pinchamos un poco y bueno, no clasificamos tampoco. Y Martín, ¿cuáles son los cambios, si tuvieras que resaltar? Pues jugaste en una época donde, bueno, no estaba tan profesionalizado el rugby y de alguna manera había otras selecciones que ya tenían más tiempo, o sea, se dedicaban casi al rugby. ¿Cuáles son los grandes cambios que ves en el rugby de tu época? ¿Cómo fue la evolución del rugby hasta el día de hoy? O las cosas más salientes. Sí. No, yo pienso que es como decís vos. A ver, nosotros éramos chicos que estábamos en la corrida, trabajábamos. Yo, por ejemplo, en esa época tenía que viajar 3, 4 veces a Buenos Aires en la semana. Me iba un día, volvía el otro día. Era complicado. Y la verdad que jugábamos contra equipos que ya eran profesionales, ¿me entendés? Yo creo que veo con respecto a la gente, a los jugadores de ahora, es que el rugby de los chicos de ahora, por ejemplo, los Pumas de ahora, tienen la suerte de poder entrenarse profesionalmente, porque yo creo que en todo momento siempre técnicamente los jugadores argentinos han sido muy buenos. ¿Qué nos pasaba a nosotros? Que por ahí lo aguantábamos un tiempo, 50 minutos, y los últimos 30 minutos nos pasaban físicamente, ¿no? Así que yo creo que esa es la suerte que ha tenido, que hoy me hubiese gustado a mí como ex jugador, tener esa posibilidad, digamos, de tener mucho más entrenamiento, ¿no? Pero bueno, pero eso creo que es una de los cambios que hubo hoy en día, ¿no? Se hace mucho más fuerte, mucho más físico, pero yo creo que antes los Pumas también tenían jugadores tremendamente técnicamente buenísimos. Martín, vos fuiste un caso único y yo creo que irrepetible para un deportista argentino en jugar profesionalmente a 2 deportes. ¿Y cómo se da tu llegada al fútbol? Porque llegás a jugar profesionalmente, pero ya de grande. ¿Ya te habían visto? ¿En algún momento de chico te habías probado? No sé, o tenías algún conocido que te dijo, vení, te queremos.
¿Porque estabas para seguir jugando en el rugby o no? ¿Cuál fue la decisión que tuviste que tomar? Creo que personalmente yo después del segundo mundial yo creo que estaba te diría que en mi mejor época de jugador de rugby, ¿no? Pero bueno, como yo siempre digo, yo soy un fanático del fútbol. El fútbol, Atlético Tucumán, cuando era más chico, lo seguía por todos lados, viajaba a verlo, lo seguía, iba por todos lados, ¿no? Y bueno, después de haber jugado 2 mundiales, digo, bueno, ya había cumplido con mi expectativa. Podría haber jugado otro mundial más, capaz que en el 99 hubiese jugado con casi 29, 30 años, que todavía estás en competición a esa edad, ¿me entendés? Pero yo siempre jugaba al fútbol, después del rugby jugaba todo el verano al fútbol, y en invierno también jugaba. Y bueno, 2 amigos míos, uno que Mariano Poliche y Miguel Poliche, digamos, que uno era amigo mío, el otro era en ese momento dirigente de Atlético. Me invitó a jugar un día y me dice, che, no te animaría, y bueno, le dije, ¿cómo lo que no? El sueño de todo pibe, ¿no? Digamos, pero claro, ser jugador. ¿A quién no le gustaría jugar al fútbol, al rugby, a nivel profesional? Jugar un clásico, clásicos tan lindos que hay, jugar un San Martín Atlético con 30.000 personas. Y bueno, la verdad, cuando me han dicho eso, dije, bueno, probemos. Y como yo siempre digo, ¿no? Tuve un paso fugaz por el fútbol, creo que 2 o 3 años, pero he dejado huellas, me he dado el gusto, he jugado un clásico ante 30.000 personas. En ese momento en el Nacional B se jugaban con público local y visitante, con 2 hinchadas fantásticas. La verdad que la hinchada Atlético de San Martín son tremendas. Una me reputeaba, la otra me ovacionaba, así que imagínate. Es una historia que hasta el día de hoy los mismos hinchas de San Martín, los de Atlético, me respetan y se acuerdan, y bueno, por eso estoy acá hoy, ¿no? Mirá, después de casi 30 años que ustedes me hagan una nota, para mí es un orgullo, ¿no? Y bueno, la verdad que, como siempre digo, he sido un agradecido de la vida, siempre le agradecido a Dios, porque la verdad que todas estas cosas que me han pasado es tremendo, ¿no? Tengo amigos en el fútbol, amigos en el rugby, algo espectacular, ¿no? Y pudiste cumplir el sueño de todo chico o joven como nosotros, que somos futboleros, en mi caso, de jugar para el equipo del que sos hincha y poder hacer un gol trascendental, ya sea gol de campeonato o, en tu caso, para salvarlo del descenso. ¿Qué te acordás de esa tarde y todas las sensaciones que viviste en ese día? Mira, toda mi vida me voy a acordar de 2 cosas. Primero, el día que le hice los 2 tries a Australia, que la verdad es que no podía creer, una cosa tremenda. Y bueno, y el día que me tocó hacer este gol con Atlético, ¿no? Pensá que ya no íbamos al descenso, era creo que 33 minutos del segundo tiempo, yo estaba en el banco de suplente con unos nervios tremendos, y que la hinchada en el momento donde me empiece a pedir para que entre. Eso debe ser una locura. Imagínate esto, y bueno, y entrar y en 10 minutos cambiar el partido, porque me acuerdo que hice 2 o 3 jugadas lindas. Me acuerdo un gol de Alejandro Koenig, jugaba en Boca, en Talleres, ustedes lo deben haber conocido. Perfectamente. Y bueno, mete un gol al minuto 40, y bueno, yo no sé si al minuto 43, 44 del segundo tiempo. La verdad que esa noche no me la voy a olvidar más, esa tarde. Te juro que he podido salir del estadio ese día, de la cancha de Atlético, 4 de la mañana, toda la gente esperando afuera. Los diarios en páginas principales de todos los diarios de Tucumán. Estuve casi 3 semanas que no podía salir de mi casa. La verdad que... Qué locura, eso debe ser único. Locura, entonces, ¿qué más puedo pedir, no?
deportivamente se me ha dado todo, ¿no? Así que tremendo, tremendo. Vos no sabés que, a ver, si yo era famoso con el rugby, después cuando jugué al fútbol me conocían 20 veces más gente. Claro, mucho más popular. Claro, la dimensión es me subía a completamente un distinta. remis, me querían cobrar, iba a comer tampoco, así que iba Porque eran de qué lindo. Atlético, se llevaba a hacer un restaurante de San Martín. Pero yo también te juro que la gente de San Martín, que debe haber sido gente de rugby también, también siempre me he respetado muchísimo, así que eso ha sido muy lindo para mí también, ¿no? ¿Cuánto medís, Martín? Y ahora ya estoy más chiquito, ¿no? Yo medía unos 69, unos 70, ahora debo medir unos 66. Che, qué timing ese cabezazo, ¿eh? Una peinadita divina. Y por ahí, cerra un poquito los ojos, pero bueno. No. ¿La viste adentro del momento en que cabeceaste o no? Sí, no, sí, te juro que sí. Claro. Tremendo, sí. Sí. Le cambias la dirección y está dentro. Sí. Este gol le hago un arquero que en ese momento era un arquero de Perazzi, me acuerdo que era un arquero, Sí. muy buen arquero, de que había jugado en muchos clubes de la Argentina, ¿no? Así que tenía más significado todavía el gol. Martín, y jugando al fútbol, en los típicos diálogos picantes, esos en la cancha, ¿te jodían o te hacían mención a que venías del rugby, que no era tu palo, que eras el cheto de, no sé, digo, por decir cualquier cosa, ¿no? ¿Te buscaban por ese lado? Mira, te voy a ser sincero, no. Al principio debe haber sido complicado para mis compañeros, porque, a ver, yo venía del rugby y me entrenaba con una cámara, lo mío, me filmaba todo el tiempo, ¿visto? Y medio que... vos imaginate, yo cuando hice el cambio de rugby a fútbol, no sé, salió en revistas Gente, Cara, Para Ti, lo que eran todas las revistas de ese momento. Patorucito, todas. Claro, yo nunca, te voy a ser sincero, nunca me hubiese imaginado que me pase todas estas cosas así de... no podía creer, ¿me entendés? Es más, no podía dormir porque no... Digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Me entendés? Pero bueno, muchos de mis amigos me hablaban, che, no, que te necesitamos el rugby, que esto, que el otro, pero bueno, no. Y después sí, todos me han acompañado, me han apoyado, me iban a ver, he jugado un campeonato de la liga, he sido goleador también en ese campeonato. No, la verdad que ustedes dicen que jugar al fútbol, vos sabés lo que es jugar con buenos jugadores, he tenido la suerte de jugar con jugadores tremendamente buenos y que me han acompañado, así que no, ha sido algo espectacular. ¿Y cómo te manejabas porque venís del rugby, donde el referee es una figura un poco intocable, y en el fútbol, bueno, uno tiene un poco más de libertad? ¿Cómo fue esa adaptación al referee, del referee del rugby al referee del fútbol? Mirá, yo soy un caso muy especial. Yo con mis amigos, con esos fútbol así nomás, esos picaditos de fútbol, era muy calentón, quería pelear todo el tiempo, era calentón. Pero en el rugby, en el fútbol, era muy respetuoso con los árbitros y nunca, te diría que nunca dije nada. Cuando empecé a jugar fútbol, recibió muchísimas patadas y siempre callado, ¿me entendés? La verdad que siempre he respetado al árbitro, pero como te digo, los otros fútbol no, era un calentón. Claro. Y usaban los mismos colores, Atlético y los Pumas. Te tocó uno vertical y uno horizontal. Bravo, sí, claro, así es, sí, la verdad que sí, divinos. Martín, ¿y cuáles golpes recordás más? ¿Los del rugby o los del fútbol? Porque hay veces que uno imagina, ¿no? Gente que no ha jugado al rugby, que el rugby es muy brusco, pero se ven cada patada en el fútbol y demás, y me imagino que en esos partidos así, que se juegan el descenso y todo lo demás, no debería ser sencillo, ¿no? No, a ver, el fútbol era mucho abajo, te golpeaban muchísimo, te cruzaban y por ahí te agarraban esos. Yo jugaba, visto, medio de puntero y por ahí, visto, alargaba esas pelotas y te venían cruzando y
por ahí alargaba la pelota y te agarraban y te cruzaban, te mataban. Pero el rugby también en esa época era jodido, porque vos acordate, hoy por ejemplo, te tiran una pelota arriba, hoy juegan muchísimos cajones, pero vos vas a buscar una pelota arriba y la buscas sabiendo que no te van a tocar, y si te tocan es un boludo porque te cobran penal. Penal amarilla o roja. O roja, claro. Te metes una pelota arriba y decías, por Dios. Yo me acuerdo que había una época, bueno, yo dormía con Cuesta Silva y con Santiago Mesón, y a Diego y a Santiago, que éramos los tres del fondo, le decía, por favor, búsquenla ustedes arriba. Claro, imagínate esos días, vos amanecías, era un test match, y había lluvia, vos sabés que te iban a patear todas las pelotas, así que imagínate. Ya visto, y vos sabés que antes te golpeaban. Así que sí, tuve muchos golpes, en el rugby me golpeaba mucho de la cintura para arriba y en el fútbol abajo, la verdad que... Y yo cuando jugaba al rugby de haber pesado 76, 77 kilos, y en el fútbol le llegó a pesar 70 kilos. Claro. Me cambió el físico totalmente el físico. ¿Cambió mucho tu forma de entrenarte de un deporte al otro? Sí, cambió un montón, sí. Y el físico mío también, en ese momento estaba así todo... todo fit, estaba todo derechito, estaba muy bien. Óyeme, Martín, pero vos viste que en el rugby uno se espera el golpe y en el fútbol no se lo espera tanto, ¿no? Entonces me parece que ahí es la diferencia principal, que vos sabés que te despertás un día y ves que llueve, te van a golpear y ya sabés si entras a la cancha predispuesto a eso. En cambio, en el fútbol uno piensa que es distinto. Y sin embargo, los golpes del fútbol, justamente como son más imprevistos tal vez, duelen más. En el fútbol hay muchos codazos, esas cosas también que por ahí te complican, ¿no? El fútbol es complicado, pero bueno, yo siempre digo, bueno, si el árbitro es bueno, te ayuda mucho. Si el árbitro se hace el boludo, te van a pegar todo el tiempo, ¿entendés? Así que... Martín. Sí, pero sí, en los dos deportes recibió muchos golpes. Es más, cuando yo dejo el rugby, en el año 95 me quiebro una costilla en la cancha de Vélez jugando contra Francia, me meten un rodillazo en el piso y me fracturan las costillas, ¿me entendés? Ha sido, también he tenido muchos golpes, ¿no? He sufrido muchísimos golpes. Y hasta el día de hoy siempre digo, bueno... el rugby, el fútbol me han hecho famoso, pero me han dejado físicamente liquidado, ¿no? Ahora en cualquier momento tengo que ver cuándo me opero de la cadera, reemplazo total de cadera, así que imagínate. Y Martín, ¿cuál sentís que era tu punto fuerte? ¿Cuál era tu mayor virtud en cada uno de los deportes? Y de alguna manera, ¿dónde radicaba tu no sé si fragilidad o qué te hubiera gustado tener que no tenías en ambos? Empecemos por el rugby, si querés. Yo le quiero complicar un poquito, Martín, esa pregunta te la quiero complicar un poquito. No vale que digas la velocidad, que ya lo sabemos todos, porque eras más rápido que un rayo. No, pues ¿sabes qué era en el rugby, en el fútbol lo que tenía? Te voy a ser sincero, que por ahí me ayudaba muchísimo, es ese piquecito corto. El pique, ¿no? Corto, claro. Que acaba, visto, en esos 5 metros, y otra cosa, todo el mundo pensaba que era más rápido de lo que yo era, y no, había un montón de veces que en la velocidad final me han agarrado varios, es más, un íntimo amigo mío, Martín Pfister, salteño, que jugó en los Pumas también, había 2 o 3 veces que en velocidad larga me ha pillado varias veces, ¿no? Pero ahí lo cortito, mi fuerte era lo cortito, ¿me entendés? Ahí te sacaba. Y yo, otra cosa que tenía es que estaba todo el tiempo mirando por dónde podía entrar, por dónde... Estaba siempre muy metido en el partido, ¿me entendés? Y bueno, y aprovechaba esos momentos para que no me puedan agarrar, ¿me entendés? Esa era mi virtud, ¿no? Y bueno, y después la virtud en el rugby... era chico, pero era muy tacleador, eso sí, no me le cagaba a nadie, eso te lo aseguro. Lo hemos visto. O sea que escurridizo sería, ¿no? Eso que buscan escurridizo, esa es la palabra, ahí la encontraste.
Martín, ¿te costó mucho la adaptación al fútbol o fue un paso normal? Porque No, ha sido, como te digo, de todo aspecto ha sido un paso normal. Como te digo, desde el primer día que llegué, me han recibido de la mejor manera. Como te digo también, hoy por hoy tengo un montón de amigos de fútbol. Después de dejar el fútbol he jugado con ellos muchísimos años más, digamos. Otra cosa que he tenido linda en mi vida es que después de jugar al fútbol profesional, después he jugado muchos años con jugadores de primera, haber jugado con el zurdo Aredes, poner el jugador espectacular, con montones de jugadores que han sido figuras muy importantes, ¿no? ¿Quién fue el jugador más emblemático de Atlético Tucumán? Villa jugó en Atlético Tucumán, ¿no? ¿Julio Ricardo? Villa. Julio Ricardo. Campeón del mundo. Y fue el pase más caro de la historia en su momento, que vino cuando vino a Racing. Claro, sí, es más que hay una de las plateas, creo que es Julio Ricardo Villa acá en la cancha. Sí, ¿no? Un tipo que ha hecho historia acá en Atlético. ¿Y cómo ves la actualidad del Atlético Tucumán hoy? ¿Cómo lo estás viendo al equipo? Y bueno, está costando muchísimo este año. Venimos ya de un año y medio, 2 años. Ya no ganamos tanto, nos habíamos acostumbrado mal, digamos, a ese equipo que ha llegado a Libertadores, que hemos jugado Copa. Se nos está complicando, ya no estamos ganando de local como antes, éramos muy fuertes de local y hoy se nos está complicando. Bueno, ahora está Falcioni, espero un técnico que esos técnicos que sacan puntos, tampoco se les dan los 2 partidos estos que ha jugado, pero bueno, espero que salgamos de esto, porque yo creo que Atlético no está preparado para volver a un Nacional, ¿no? Ya todos los hinchas ya llevamos no sé cuántos años en primera y sería un golpe duro para nosotros, ¿no? Pero yo creo que le tengo fe al equipo y espero que empecemos a ganar, ¿no? ¿Y sos de Atlético y punto? ¿O cuando Atlético no estaba en primera división eras hincha de algún equipo de primera? Mirá, a mí me pasó una cosa que yo siempre he sido acá hoy soy de Atlético, pero yo en un momento dado era un poco hincha de River. Vamos, querido, vamos. Pero después lo fui a ver mucho a Vélez en los años 90. Yo vivía en Buenos Aires y me había hecho amigo de algunos jugadores de Vélez, entonces, y bueno, te voy a ser sincero, en ese momento, no sé por qué, pero bueno, me tiraba mucho Vélez, me encantaba el equipo de Vélez, pero hoy soy fanático, siempre soy fanático de Atlético, porque no tenía otro equipo, como decís vos, aunque acá en el Nacional B no importa, lo seguía Atlético nomás. ¿Qué equipo de Vélez en ese momento? ¿Quiénes jugaban? ¿Comas en esa época? Un jugador que me encantaba era Chilaver. Yo me inspiraba en Chilaver, esos tipos que estaban en una cancha y no le importaba nada, y me encantaba. La verdad que eran tipos. Bueno, el Vélez de campeón de Libertadores. De los 90 el mejor Vélez de todos, Trota, Sotomayor, el Pacha Cardoso, Asad y Flores, la delantera. Asad, el Turu Flores, la verdad que, no, tremendo, era un equipo buenísimo. Martín acá. Y bueno, a ese equipo... Sí. No, decime. No. Te decía que acá está atenta a la entrevista una de tus hermanas, que manda un mensaje diciendo que parece que contra Samoa te golpearon feo. ¿Vos recordás eso? No, bueno, Samoa no era un hijo de puta. No. Samoa era esos tipos que vos dabas un pase y tenías que seguir viéndolo, porque si no te descuidaba. Para mí los samoanos y los maorí han sido los tipos más duros.
más duro para jugar y otros que también eran complicaditos eran franceses, ¿no? Los franceses te pisaban mucho. Claro, pues en esa época era Pasto el que estaba en el piso. Claro. Claro, en el año 92 cuando le ganamos a Francia, yo me acuerdo que terminamos el vestuario y estábamos todos pisados así la espalda, vos caías al piso, te pasaban por encima. Los tipos no tenían drama, digamos, de pisarte, así que están mis hermanas escuchando. Sí. Ahí están, están atentos. Somos una familia inmensa. Sí. La audiencia nuestra hoy se fue para arriba. 12 hermanos son, ¿o no? Para eso dijo Chirola Skolni acá, que cuando salía el kickoff Francia-Argentina, que nadie miraba, los que miraban para arriba cobraban todos. Era guerra campal. Yo me acuerdo un partido en Perpiñán, ahí en Francia, una penal para Francia y la patean, por ejemplo, una punta y al que estaba en otra punta también le pegaban, los tipos la pateaban y vos estabas mirando la pelota del otro lado y te llevaban puesto, ¿visto? Sí. Así que Martín, y después de esas batallas terribles con los Pumas, con los franceses y demás, en el rugby es muy habitual obviamente que haya un tercer tiempo. Ese tercer tiempo y ese espíritu que vivías en el rugby, ¿lo extrañaste después cuando pasaste a jugar al fútbol? Bueno, no lo extrañé porque nunca lo perdí, porque siempre estuve seguí en Tucumán Rugby, seguí con mis amigos. Sí, se extraña, digamos, es lo más lindo, digamos, que tiene el rugby, ¿no? Y que hoy todavía, gracias a Dios, lo seguimos haciendo. Por ejemplo, nosotros nos juntamos los ex Pumas que hemos jugado con mi camada, una o dos veces al año nos juntamos, alquilamos, seguimos los Pumas en algún partido, alquilamos una casa y vamos 5 o 6 días a recordar todos esos momentos lindos, bueno, como estamos hablando ahora, y empezamos a hablar, nos cagamos de risa. Este año nos toca Córdoba, así que en julio nos vamos a Córdoba entre todos, un grupo enorme. Así que pero sí, siempre se extraña esas cosas, ¿no? Vos ahí como Puma ingresás al estadio tranquilamente, tenés tu platea y demás, ¿no? Sí, tenemos. Pero te voy a ser sincero, el año pasado fuimos a Córdoba. Sí. Y fuimos a ver el partido. Sí. Y nos quedamos a ver el partido en la casa con un asado, con todo. No llegaron a la cancha. Claro, no, llegamos un miércoles y volvemos un domingo. Yo llego a Tucumán reventado. Después imagínate que estamos asados. Levantamos asado, porque no desayunamos, todo asado. La verdad que, y bueno, y tenemos un grupo de Pumas de mi edad, Pumas más grandes, más chicos, la verdad que la pasamos espectacular, ¿no? Martín, te hago una pregunta. ¿Estás ahora organizando el Seven de Tafí del Valle, puede ser? Sí, mirá, yo empecé con dos amigos míos, el Seven de Tafí, hace 25 años. Y la verdad que en ese momento empezamos como una cosa así nomás, hagamos un Seven, y hoy se ha convertido en un evento terrible. Lleva más de 30.000 personas, digamos. Se hace en enero en Tafí del Valle, ya se ha convertido en un evento turístico, social. Te diría que lo que menos se hace ahora es el rugby, ¿no? Y la verdad. Qué bueno eso para la provincia, ¿no? Bueno, este año fueron 25.000 personas en un solo día. La miércoles. Sí, ese fin de semana Tafí, que no sé si ustedes conocen. Muy lindo. Se llena de gente, un lugar fantástico acá en Tucumán y bueno, a mí ya dentro de un mes ya me empiezan a preguntar a gente qué fecha es el Seven ya para alquilar, porque se queda todos hoteles, casas, todo lo que hay en Tafí queda sin alquilar ese fin de semana. Así que imagínate que... Espectacular, sí, qué lindo. Sí, tremendo evento, se hace en una cancha de polo de un primo mío, de los Zabaletas, de unos primos míos, y la verdad que el lugar es fantástico. Martín, ¿qué le copiarías al fútbol para aplicarlo al rugby y viceversa? ¿Qué le copiaría al fútbol?
de reglas. No, algo que te guste para aplicarlo al rugby y cosas del rugby que te gustan que le aplicarías al fútbol. No, mira, yo te voy a ser sincero, hoy lo que veo es que antes, digamos, el rugby y el fútbol se jugaba no tan ordenado como es ahora, ¿me entendés? Ahora todo, a ver, en el fútbol, en el rugby, que a mí personalmente por ahí me parece que eso ata a que salgan jugadores mejores, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí un jugador juega muy atado, ¿en qué sentido? Hoy al jugador de la apertura le dicen, tenés que poner la pelota acá. Todo muy programado, que eso no me gusta, ¿me entendés? A mí me gusta o el rugby o el fútbol con jugadores esos jugadores distintos, ¿me entendés? Coincido, que tengan libertad. Vos me decías que yo no sabía que Benjamín estaba casado con tu hija, Urdapilleta, y son ese tipo de jugadores me gustan, tipos distintos, que te pueden ganar un partido. Que se salen del libreto, no tanto sistema. A mí eso, no me gusta mucho el sistema, ¿me entendés? Y hoy lo que hacen el rugby y en el fútbol, hacen mucho sistema, y te diría que hasta de muy chico, ¿me entendés? Y yo creo que, a ver, el rugby, por ahí veo que hay chicos de 15 años que le meten sistema, y cuando no saben dar un tackle, no saben pasar una pelota, ¿me entendés? Yo creo que tenés que buscar eso, que dotarlo al jugador técnicamente, y de ahí darle cosas para un equipo, digamos, pero vos no podés desde muy chico darle mucho sistema a un jugador, ¿me entendés? A mí me gusta todo lo que sea distinto, me gusta. A mí, por ejemplo, no sé si lo sentí nombrar Pulga Rodríguez, bueno. Porque el Pulga yo sabía que te iba a tocar una pelota, pero vos decías, wow, David quedaba impresionado. Sí, esos tipos de jugadores me gustan a mí. Genio, el Pulguita. Martín, la última porque se nos acaba el tiempo. ¿Quién fue tu referente en tu puesto, nacional, internacional, que te parezca? Y en el pan y queso, ¿a qué jugador que haya sido compañero tuyo elegís primero para que se ponga de tu lado? O dos, que digas, estos dos los quiero siempre en mi equipo. Preguntarle en qué deporte. En el rugby. Yo el rugby siempre he tenido, siempre lo digo, yo me inspiraba mucho de un primo mío que también jugó en los Pumas, que se llama Gabriel Terán, la verdad que jugaba muy bien. A nivel nacional, Diego Cuesta Silva, en mi puesto, la verdad que también lo admiraba. Admiro un montón de jugadores, ¿me entendés? Yo siempre veía, siempre era de seguir los jugadores, y la verdad que han sido dos jugadores que siempre me gustó seguirlos, ¿no? ¿Y algún forward así de esos que decís, mejor tenerlo de mi lado para que me cuide un poquito? Y no, bueno, yo siempre he tenido suerte, ¿no? Porque, como, a ver, yo en el seleccionado, yo he jugado con forward que tenían 30 años, yo tenía 18, ¿me entendés? Y todos me cuidaban, la verdad que haber jugado con el Pescado Richie, con el Mocho Paló, con jugadores, con Julio Coria, con tipos que yo entraba a una cancha y sabía que me cuidaban, ¿me entendés? A ver, con Dengra no jugué, disculpa, con Diego Cash, la verdad que eran tipos que daban gusto jugar, y con el tema de jugadores, la verdad que, a ver, a mí dos jugadores que me pareció realmente tremendamente muy buenos, ha sido Agustín Pichot y Lisandro Arbizu. Para mí eran esos jugadores distintos, Gonzalo Camardón, esos tipos que daba gusto jugar con ellos y verlos jugar, ¿no? Bueno, Martín, nada, estamos cerrando ya la nota. Nos gustó que dijiste que era un honor para vos que hacer esta entrevista, y en realidad para nosotros el honor es nuestro. Para nosotros un placer, y cuando me dijo el pájaro el otro día, digo, qué bueno estaría, y no sé, la pasamos bárbaro. Nosotros se nos pasó volando, ojalá que hayas estado cómodo. Y bueno, si llegás a venir a Buenos Aires, ya sabés, tenemos un auspiciante que es el Club Náutico Buchardo, que tenés una comida cuando quieras, ¿eh?
No, bueno, primero agradecerle al pájaro, la verdad un primo, Gonzalo Terán, espectacular, lo quiero muchísimo. Un loco lindo. Ha jugado él conmigo, la verdad que ¿Ah, sí? ha tenido la suerte de jugar conmigo. No, los quiero mucho a Felipe y a Gonzalo, la verdad que es tremendo. Y bueno, muchísimas gracias. Si voy a Buenos Aires, pues yo lo lanzo al Seven ahí en Buenos Aires, en la Rural, en septiembre, así que si me pueden aguantar la comida. Obvio. Ahí hablamos. Cuando vengas, ¿cuándo venís? Septiembre. Y creo que es 27, 28 de septiembre, pero creo que también yo voy 2 o 3 veces al año, así que en algún momento Ahí, nos hablo y nos juntamos. Ahí te hablo y lo coordinamos, dale. Sí. Así que bueno, es un gusto y muchísimas gracias, chicos. La No, verdad. gracias a vos. Después te paso la nota. Espero que les haya gustado algo de mi vida, pero bueno. Un placer, Martín. Muchas gracias por la buena onda. Un capo, placer. Martín. Abrazo enorme. Muchas gracias. Bueno, suerte, chicos. Gracias. Nos vemos. Penal sin barrera. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercovo.